Bueno, pues, muy buenos días para todo el Bueno, buen país. día. Buenos días. Martes 19 de mayo. La verdad es que mañana puede ser un gran día después de tanta inactividad, de tantos días en parálisis. Más de 600,000 trabajadores mañana vuelven a sus labores. En medio todavía uno diría que de algunas incertidumbres, ¿no? Porque cierto que algunas empresas han estado ensayando programas especiales para asumir el protocolo que se manda a partir del distanciamiento social que imponen los procedimientos para evitar el contagio del COVID-19, cierto eso, pero hay gente que para ellos todo este tipo de cosas va a resultar un poco complicada. Hay gente que ha permanecido en su casa por razones de edad o por cualquier otra razón, y esa gente va a tener que someterse al protocolo de salir de la casa ahora para transportarse a un punto que es su centro de trabajo y para desde allí hacer la labor que habitualmente hacía en medio de algunas restricciones, como por ejemplo eso, lo de no acercarse más de lo prudente a sus compañeros, lo de tener que llevar una mascarilla porque va a estar en un lugar distinto al de su casa y se va a juntar con compañeros con los que no compartía o a los que no veía desde hace un buen tiempo. O sea, la gente tiene que entrar a partir de hoy porque, al igual que quizás nosotros o algunos de nosotros que ha estado haciendo este trabajo solo desde la casa, otra gente que ha estado en casa haciendo teletrabajo, otros que están en la casa y desde que esto se inició no ha salido de la casa y no ha hecho absolutamente nada, no ha ido a ningún sitio, quizás solo al súper o a la farmacia. Entonces, para los que tienen que acostumbrarse al nuevo estilo, a la nueva vida a partir de mañana, puede ser un poco chocante, pero es lo que hay, es lo que viene. Mire, bueno, es un día que genera, evidentemente, como tú decías, un gran día. Mucha expectativa generada porque la verdad es que 2 meses de tenido un país es difícil, es muy complicado. Y hay sectores que han estado esperando este fin de la hibernación con desesperación prácticamente. Pero hay un elemento que quiero resaltar y que ayer los mencionábamos y que es muy importante retomarlo y reflexionar mucho sobre esto, incluso antes de que comience esto que se denomina la desescalada. Hay un factor de disciplina que tiene que ver con cada uno de nosotros. El éxito de este proceso, ya igual como en un principio se hablaba mucho y se promocionó mucho esto de quédate en casa. El gobierno asumió buena parte de esa campaña. Lo exhorto a que ahora lo haga, ya no con el quédate en casa, sino con vamos a acostumbrarnos a vivir con una nueva cotidianidad que impone una serie de parámetros conductuales distintos a los que estamos acostumbrados y que requerirá disciplina de parte de nosotros, los dominicanos. ¿Qué me refiero? Eso que Dani un poco señalaba, el uso de mascarillas y todas estas cosas, pero el distanciamiento social. Ayer había aglomeraciones de personas en varios lugares, incluso un periódico de la mañana de hoy trae una foto de un mercado abarrotado de personas, uno encima de otro. Negocios que abrieron antes de tiempo y sin las debidas previsiones del lugar. Entonces, tenemos que entender algo, y es que si este proceso de apertura controlada fracasa, lo único que provocará será echar hacia atrás. Entonces, lo ganado se perderá. Y ahí viene y tiene que ser algo que cada ciudadano, porque el gobierno no puede ponerle un policía a cada persona detrás para garantizar que cumpla esta o aquella disposición. Hay un elemento de conciencia de que cada uno de nosotros tiene que asumir su compromiso con la batalla que estamos librando con este patógeno que nos ha provocado esta situación. Entonces, si hay negocios que mañana van a abrir, si a partir de mañana ya el comercio retoma cierta actividad, vamos a hacerlo con responsabilidad, vamos a mantener la distancia entre uno y otro, vamos a tratar de que los dueños de comercios entiendan que tienen que limitar la cantidad de personas que pueden recibir dentro de sus instalaciones. La gente que tiene que entender que no puede aglomerarse en los lugares porque esos son focos de contagio.
Y si queremos saber lo que es un retroceso, solamente hay que ver Chile. Chile tuvo un abordaje sumamente abierto, muy poco restrictivo desde el primer momento que se produjo la pandemia. Y le fue más o menos bien. De un momento a otro abrieron la economía, dejaron de la poca medida que habían tomado de tomarla, y entonces ha habido picos de contagio que han obligado a imponer una cuarentena total de una semana, posiblemente de 14 días, en Santiago de Chile. Cuarentena total, 24/7 la gente trancada en su casa y todo cerrado. Después que se había pasado 2 meses con un país andando, pero lentamente. Entonces lo que se pensó se había ganado, se relajó, abrieron bares, restaurantes, discotecas, abrieron de todo, y ha generado unos picos de contagio que están provocando alarma ahora mismo en Chile. Entonces es un ejemplo, tal vez extremo, de lo que sucede cuando no se llevan a cabo los rigores, con el rigor necesario más bien, las medidas que acompañan todas las recomendaciones que se hacen en medio de esta pandemia. Y reitero, esto tiene que ver fundamentalmente con la disciplina de nosotros los dominicanos. Somos nosotros, cada uno de nosotros, que tenemos que hacer lo que hay que hacer para poder avanzar en este proceso y completar las fases, a ver si eventualmente volvemos a cierto nivel de normalidad. Quiero resaltar los elogios que ha hecho la OMS y la OPS de las medidas de desmonte de las restricciones que anunció el presidente. Ambas organizaciones han señalado que son correctas, que han dado su aval, simplemente mantiene las observaciones que incluso hemos señalado aquí, de la necesidad de que la gente mantenga estos parámetros de conducta que conllevan el distanciamiento social como forma de evitar un nuevo rebrote. Sin embargo, y esto hay que estar también claro, ayer lo expresaba el ministro de Salud en su habitual rueda de prensa, esta desescalada conlleva unos retos para el sistema sanitario. Tener a todo el mundo trancado en su casa, evidentemente, es la mejor solución. Ahora, esa solución es imposible de sostener en el tiempo. Por tanto, todos los países de una forma u otra van desmontando, han confinado para detener la curva de contagios, preparar los sistemas sanitarios para el aislamiento, para la atención, establecer parámetros culturales que permitan limitar la expansión, y cuando comienzan a abrir se producen rebrotes. Ha pasado hasta en China, lo decía ayer, que China, que es el referente al que todos seguimos porque fue el primero que presentó esta situación, ya tiene rebrotes, y eso es algo que va a pasar también en la República Dominicana. Por eso el ministro lo advertía ayer, que es un reto. Ahora, es un reto que tenemos que asumir dentro de esa balanza en la cual usted pone un confinamiento absoluto y un quiebre total de la economía y una expansión enorme de la pobreza y del hambre incluso, contra un proceso controlado, digamos que guiado, de una reapertura ante la situación que se enfrenta en este momento. Entonces, sí, es un reto, como decía Sánchez Cárdenas, pero es un reto que hay que asumir, y que el Estado está dispuesto a asumir, y que conllevará, y vuelvo a reiterarlo, una gran proporción de disciplina nuestra, de los dominicanos, para poder salir con éxito de este proceso. Este reto nos toma a nosotros, como a todos los países que han pasado por esto, pero en el caso nuestro, como siempre, hay un elemento adicional, y es que el reto nos toca en medio de una cruenta campaña electoral que se va a hacer en condiciones especiales, cambiando las reglas tradicionales, y en menos de 2 meses hacer una elección de la presidencia y del Congreso de la República. Entonces es un reto muy particular, un reto que como nación siempre será más difícil, ya que hay algunos que no lo entienden así, pero revisando lo que ocurre en otros países, también iguales. Hay países que tienen un porcentaje de población, un 10, un 15, un 20,
que decide hacer cualquier cosa, y eso se está viendo en países desarrollados, en Europa y en América. Entonces nosotros lo más que nos cuesta es tratar de controlar lo más que se pueda este reto que comienza mañana para que la fase 2 se cumpla al pie de la letra. Miren, yo tengo confianza de que así va a ser, porque cuando yo reviso lo que pasó con el toque de queda, eso se ha cumplido. ¿Qué es lo que pasa con el toque de queda? Que hay un 5, un 10% que lo viola y lo meten preso, pero eso cada vez más fue bajando. Y como el resto, el 90% está en su casa y tiene un celular en la mano, le mandan ese mensaje y eso se riega y parecería que el país entero está violando eso. No, es un grupito de bandidos, de abusadores, de inconscientes que se hicieron virales. Sin embargo, en términos reales, el asunto se está cumpliendo. Pero cuando verdaderamente tenemos que cumplirlo es ahora, por lo que ustedes han señalado, que no voy a repetir. ¿Qué nos falta? Que la clase política entienda eso. ¿Qué necesitamos? Bueno, acelerar y darle fuerza a la autoridad para cuando aparezca un gracioso, meterlo preso. Pero creo que vamos a salir a camino. Pienso que la sociedad dominicana ya está debidamente orientada sobre lo que es el protocolo para tratar de enfrentar con éxito esta pandemia del coronavirus. Las autoridades nacionales han sido persistentes en llevar el mensaje vía los medios de comunicación. Hay una gran cantidad de spots de orientación que están en el aire, en la radio, en la televisión, lo veo en los periódicos, en internet, y pienso que el mensaje está llegando. Yo he hablado con personas ordinarias, personas del pueblo, y tienen conciencia de que tienen que mantener el distanciamiento físico, tienen que usar la mascarilla y quedarse en casa. Ese llamado pegó, quédate en casa, eso se asumió. Ahora, cuando comience la desescalada mañana, tenemos que ver que la gente va a salir precipitadamente, pero alerta. Quizás los primeros días sean un tanto convulsos, pero lentamente eso se va a ir asentando en la conciencia de cada uno. Yo me sorprendió ayer ver el contenido del discurso de un sindicalista choferil que entrevistamos aquí en Hoy Mismo, y él tenía un mensaje calmado y que tenía cierta orientación, sabiendo uno que ese es un sector anárquico que siempre se expresa de forma descompuesta y con un lenguaje violento, y este fue diferente. Por lo que, si partimos de ese sector que se comporta hablando así, yo pienso que el mensaje ha llegado y que la sociedad va a reaccionar como debe ser. Hay muchísimos ejemplos, como decía Oscar, de países que se han precipitado a hacer una desescalada y después se arrepienten y han tenido que retomar, volver atrás. Ojalá a nosotros no nos pase. Y desde ahora yo hago el llamado a la sociedad dominicana a que sea prudente, a que piense en sí mismo, en su familia, y en que debemos evitar el contagio y respetar el protocolo que ya todos conocemos del distanciamiento, la mascarilla y la cuarentena. Ojalá se pueda, y yo creo que sí.